¿Vinieron con ánimo de pelea? Bueno, muchos dirán, ¿para qué quiero pelea? Ya hay demasiadas en este mundo. Pero vamos a considerar ahora una batalla definitiva, decisiva. La batalla final por el control del planeta. Vivimos en el umbral de grandes acontecimientos. Uno tras otro se suceden los hechos que nos muestran que el fin de todas las cosas está cerca. Y cuando se dieran todas las calamidades que nosotros estamos viendo, sabríamos, según anticipó Jesús en Mateo 24, vuestra redención está cerca. Sabríamos que estaría cerca la venida del Señor. No necesariamente sería el fin ya, pero sería un paso antes de la crisis final. Recuerdo cuando una vez un evangelista evangélico escribió 1.000.000 de copias de un libro sobre el Armagedón. Y en ese libro anticipaba que se venía el fin en torno a Israel con la invasión de Estados Unidos a Irak, con el padre Bush especialmente. Bueno, yo pensaba que venda esos libros lo antes posible porque va a terminar esa guerra y no tiene nada que ver con el Armagedón todavía. Y me hizo recordar un pájaro que hay en las pampas argentinas, también hay en Chile, en Bolivia, en el cono sur, en el hemisferio sur especialmente se encuentra el pájaro que se lo conoce como tero, porque dice tero, tero, tero. ¿Cómo hace el tero? Está en el campo, pone su nido en medio del campo. Aquí podemos verlo en la lámina con huevos y suele reaccionar muy fuerte cuando ustedes están lejos del nido. Van caminando por el campo y vienen como kamikazes detrás y están a punto de caer sobre ustedes y cuando están a 1 o 2 metros arman una gritería impresionante y ustedes se asustan y entonces se ponen a unos 2 o 3 metros y se hacen como que tienen el ala quebrada. Y piensan, debe estar cerca acá el nido, pero se van a cansar de buscarlo, no está allí. Y cuando se acercan a ellos, buscan irlos alejando más. Esa es la interpretación popular que muchos tienen, la idea que muchos tienen del tero. Hasta hacen 2 nidos y van y están a menudo sobre el nido falso para que cuando viene un carancho, de esos pájaros tipo que son carnívoros y vienen hacia ese lugar, dejan el nido y el carancho no encuentra nada. Bueno, son pájaros que se han estado domesticando bastante últimamente. Cuando uno los logra tomar desde pequeño, los puede tener en el jardín si les corta una parte de un ala y allí. Y lo digo esto para los niños que puedan estar escuchando este tema. Si ustedes ven el tero y los ve el tero, le van a hacer así. Ustedes le van a repetir, se van a quedar con el cuello duro y el tero da unos pasitos, los mira y les vuelve a hacer de esta manera. Ahora yo quiero decirles una cosa. Creo que el diablo tiene muchos teros que arman una gritería impresionante donde no está el nido, donde no está la preparación de la crisis final. Y por eso algo sucede en Israel o cerca de Israel y ya piensan que se viene el fin del mundo, pero donde está verdaderamente el nido, el problema real de la humanidad, esos teros del enemigo de Dios están calladitos, esconden el real nido. ¿Y cuál es el nido? Tiene que ver con la ira de las naciones y la ira de Dios. Tiene que ver con la unión de las naciones, la unión de las religiones, la unión económica
con lo que hoy conocemos como globalización. La Biblia lo anticipaba. Ahora, ¿cómo deben estar las personas que van a pelear? ¿Cuántas personas como mínimo pueden pelear? 2. Porque una persona sola no va a pelear. Me acuerdo que cuando alguien estaba enojado con otro por lo que el otro había dicho de muchachos, le decían a algunos, déjalo porque solo no va a poder pelear. ¿Y cómo deben estar? Enojados, por supuesto. Aunque hoy hay muchos políticos que sonríen cuando se tiran piedras con todas las ganas. Y algunos dicen que la sonrisa de algunos políticos al menos son como la sonrisa del perro antes de dar el tarascón. Pero no vamos a entrar en todos esos detalles porque todos de alguna forma en esta vida buscamos disimular lo que llevamos adentro. Y dice Apocalipsis 11:18, las naciones se han airado y ha llegado tu ira. Acá se trata de la ira de las naciones y la ira de Dios. El clima está preparado en la séptima y última trompeta del Apocalipsis para la batalla final. Una vez escuché una anécdota de un niñito que le decía a la mamá le preguntaba, ¿qué es una guerra? Y la mamá pensaba cómo explicarle y lo vio al papá que estaba leyendo el diario y entonces le dijo, ve a preguntarle a tu papá. Y ahí fue el niño a tirarle el pantalón al papá y decirle, papi, ¿qué es una guerra? Y el padre pensó, y bueno, es como la guerra de secesión en los Estados Unidos, que los ejércitos del norte se peleaban con los del sur. Y la madre terció y dijo, pero ¿cómo le vas a explicar así a tu hijo? Es muy difícil, no te va a entender. Sí que va a entender. No, no te va a entender. Sí, no. Finalmente el chico les dijo, no, papá, no, mamá, no me digan cómo comienza una guerra porque ya sé lo que es una guerra. 2 personas se requieren para pelear y que estén enojadas. O 2 bandos. Y aquí están las naciones que se han airado y la ira también de Dios. Y el momento de juzgar a los muertos, sigue diciendo Apocalipsis 11, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Veamos quién inspira la ira de las naciones, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el resto de la simiente santa. Se llenó de ira. El diablo no puede dar rienda suelta a su ira en forma total hoy por 2 razones. Porque Dios no se lo permite. Y por otro lado debe cuidar de no asustar demasiado a la gente y que vaya a buscar protección en Dios. Pero al último se juega el todo por el todo y rebasa su ira y se enfurece. ¿Contra quiénes? Contra el resto de sus descendientes. Se fue a hacer guerra contra ellos. ¿Quiénes son ese resto de los descendientes? Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No todo el mundo se salvará al final, solo un resto. Hay una ética planetaria de la que se está hablando cada vez más hoy, que dice o nos salvamos todos o no se salva nadie. Pero acá se puede ver que para Dios solo se salvará un resto. Qué lindo sería que todo el mundo pudiera salvarse, pero Dios conoce la realidad de la lucha entre el bien y el mal, la realidad de este mundo, y sabe que solo un resto decidirá entrar en los caminos del Señor y guardar sus mandamientos. Recuerdo cuando estaba en la iglesia de Hemet en California. Y el pastor que me había invitado al tocar este tema corrió rápido a la sala pastoral y se vino con un diario evangélico y lo puso delante mío. Y hablando a la gente,
yo miraba el diario, tuve que detenerme por unos momentos y el título me llamó la atención. La ley de Dios no fue abolida, decía. ¿Quién era el autor? Billy Graham, el gran predicador bautista. Y entonces, como hacía un pequeño comentario, yo me fui directamente al cuarto y quedé realmente feliz de entrada porque muchas iglesias evangélicas dicen que la ley de Dios fue abolida. Es increíble que se llegue a decir algo así. Pero se ponen a hablar de eso especialmente cuando se encuentran con un mandamiento que no les guste y ellos no lo obedecen. De manera que fui al cuarto mandamiento y tiene que ver con el día de reposo. Y ese día de reposo es el sábado, es el séptimo día. Y allí decía Billy Graham, tenía 3 frases. En esas 3 frases decían lo siguiente. La primera, muchos guardan el domingo porque es el día en que Cristo resucitó. Bueno, describía la situación. La segunda frase, otros guardan el sábado porque están más de acuerdo con la Biblia. ¿Qué? Que este predicador bautista famoso admitiera que la observancia del sábado está más de acuerdo con la Biblia. Era para mí algo asombroso y realmente me gustó, pero la tercera frase me desilusionó. Hay que guardar un día para el Señor. En otras palabras, se lavaba las manos y decía, guarden un día, no importa cuál sea. Así que si yo quiero guardar el miércoles, voy a guardar el miércoles. Me encontré una vez con un hombre que me decía que él guardaba un poquito el domingo, un poquito el lunes, un poquito el martes, un poquito el miércoles, etc. Pero es eso lo que dice el mandamiento de Dios. ¿Cómo buscan los hombres zafar a la responsabilidad de honrar al Creador en el día que Él designó para ello? Se habrían evitado muchos incrédulos. La incredulidad no hubiera aparecido con respecto a nuestros orígenes si siempre se hubiera respetado ese día como Dios lo había ordenado. Me hizo acordar, Billy Graham, a la anécdota que escuché de un pescador que llevaba 2 pasajeros en su canoa en un río grande que debía cruzar. Y cuando iban por el medio del río vio que se venía una tormenta más rápido de lo que él esperaba y no iba a alcanzar a llegar antes que se desatara la tormenta. Y entonces comenzó a remar. Diablo hermoso, Dios bonito, diablo hermoso, Dios bonito. Y los pasajeros le preguntaron, oiga amigo, ¿por qué está diciendo usted eso? ¿Y no ven que la cosa se pone fea? Por la duda quiero andar bien con los dos. Dicen que Billy Graham guarda los 2 días. Guardaba. No sé ahora, está muy viejito y ha perdido la razón, tal vez por el Alzheimer. Pero algunos que trabajaron con él y aceptaron la verdad de la necesidad de guardar todos los mandamientos, decían que él guardaba los 2 días. Pero en la crisis final no se podrá decidir cuál día o cuál no día. Habrá que guardar los mandamientos de Dios tal como Él los determinó. Eso es palabra de Dios, lo estamos leyendo en el Apocalipsis. No podemos jugar con nuestro destino eterno. Cuando entró el pecado, Satanás podía burlarse de Dios y decir, creaste un mundo muy bonito, pusiste una pareja para que lo cuidara. Pero todos se han rebelado contigo. ¿Por qué? Porque tus leyes son injustas, son demasiado severas. La prueba es que nadie pudo permanecer invicto contra el pecado. Todos cayeron en el pecado. Por un hombre entró la muerte, dice el pecado. Por un hombre entró el pecado, dice el apóstol Pablo. Y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres. Pero llegó el día en que vino alguien que desde la cuna hasta el Calvario permaneció invicto contra el pecado. Si hubo alguien asediado para hacerlo caer, fue
Lucifer, pero no pudo con este alguien. Cristo Jesús dijo en San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Querido amigo que me escuchas, ¿tiene algo el príncipe de este mundo en tu casa, en tu corazón? Una vez fui a una casa encantada y les dije que saquen todo lo que tenían de brujería si querían librarse de todas esas manifestaciones sobrenaturales que ni los dejaba dormir. Pero debemos desalojar todo lo que el diablo busca poner. Él busca poner semillas de rebelión en nosotros. El problema del diablo es que las semillas de rebelión que él inició son incurables, pero en nosotros son curables por la sangre del Cordero de Dios, que dio su vida para redimirnos. Y vino Jesús y el diablo no pudo con él. Tiene algo en tu corazón, puso semillas de rebelión en ti, te resistes a hacer la voluntad de Dios. Recuerdo un canto que mi padre enseñaba en un coro en Chile. Él era tesorero, gerente de la institución, del colegio, de la universidad hoy, y al mismo tiempo, porque tenía don para la música, dirigía el coro y decía así: de este mundo yo no quiero nada, Cristo me libró de mi maldad, alabaré su santo nombre por la eternidad. De este mundo yo no quiero nada. Sí, hay cosas lindas, cosas que Dios todavía mantiene de su creación que alegran el alma sincera que busca algo positivo ante tanta corrupción, tanta maldad. Pero yo quiero que el Hijo de Dios pueda reinar en mi vida y desalojar esas semillas de rebelión. Y eso es posible por la sangre del Cordero. Y cuando Satanás no pudo con Cristo, llegó a decir Jesús: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y al morir llegó a decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. El diablo supo que había perdido la batalla. ¿Y qué busca hacer el diablo ahora? Busca atacar a todas las criaturas. Busca separar a las criaturas, a los redimidos del Redentor, así como buscó separar a las criaturas del Creador. Y ahora su argumento es: en Cristo se dio algo especial que no se repite, y busca llevar a cometer pecados al pueblo de Dios, busca destruirlo, pero al último, cuando piensa que tiene a todo el mundo consigo en rebelión contra Dios, para burlarse de Dios, cuando venga para burlarse de Cristo y decir: bueno, acá todo el mundo me adora a mí, vete de esta creación porque nadie te reconoce, descubre que hay un cuerpo, un grupo, un resto que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y por eso se llena de ira contra ese grupo y busca destruirlo. Pero no nos aflizcamos más de la cuenta, porque Dios entonces intervendrá, y para siempre. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Gritaban a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El diablo se llena de ira. Llega el gran día de la ira de Dios. Las naciones son engañadas por el diablo y participan de esa ira diabólica.
Pero entonces Dios dice basta e interviene. En Apocalipsis 15:1, al describir el momento en que las plagas van a caer sobre la tierra, dice el apóstol, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Cosas grandes ahora pasan en el universo, también en la tierra. 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Oí una voz que desde el templo decía a grandes voces a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira o furor de Dios. Y pasemos a la 6ª plaga. El 6º ángel, dice Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Muchos creen que la batalla final se va a dar, esa del Armagedón, allá, en el oriente, donde está el río Éufrates, que pasa por donde estuvo la antigua Babilónica, donde hoy está el reino, el gobierno de Irak. Y para dar paso a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Tenemos que entender el símbolo, porque si Babilonia representa a Roma y a una iglesia apóstata, no podemos tomar el cuadro literalmente, y no vamos a tomar literal aquí, simbólico allá, en cuanto a la ubicación de todo esto. En la crisis final, los eventos se dan en forma universal, no localizados a un pequeño lugar que podía servir de símbolo, de acuerdo a las batallas antiguas, para representar lo que iba a ocurrir en forma cósmica. En Mateo 24:27 dijo Jesús, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Los reyes del oriente son, en el contexto de la crisis final, Cristo y sus ángeles. Pero los poderes de la tierra son engañados y buscan una triple unión que aparece en la descripción de la 6ª plaga. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Hay 3 ángeles que vienen con un mensaje que proviene del cielo y hay otros mensajes que son rastreros. Son espíritus de demonios, sigue diciendo Juan en el Apocalipsis, que hacen señales milagrosas con las cuales pueden engañar al mundo entero y que salen a reunir a los reyes o gobernantes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, el gran día de la ira de Dios, el gran día de la batalla de Dios, en medio de la furia desmedida del dragón, del diablo, y de las naciones que se han dejado engañar. Cuidado, dice Jesús, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Digámoslo ya claro, de entrada, la batalla final no será una batalla entre una nación contra otra, entre un imperio contra otro imperio. Será una batalla entre el Dios del cielo, entre Cristo y sus ángeles, y los poderes mancomunados de la tierra que se habrán globalizado militar, política, económica y religiosamente, y que participarán del espíritu que este ángel que los engaña levantará para destruir a un remanente que se mantiene fiel, incólume, en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Entonces los espíritus, dice Apocalipsis 16:16, los espíritus de los demonios reunieron a los reyes o gobernantes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando yo enseñaba hebreo, recuerdo que entre las primeras palabras que tenía que dar a los estudiantes de acuerdo a los libros de hebreo, hebreo bíblico, estaba la palabra
Ar, que significa montaña. Megido era el nombre de una ciudad. De manera que el sentido es montaña de Megido. Otros han querido corregir un poco el texto y dar la idea de montaña del testimonio, Armoed, Armegido, que allí trataría de establecerse el príncipe del mal, uniendo a las naciones para destruir al pueblo de Dios. Teológicamente también es válido. Me parece, sin embargo, ver en este pasaje, en ese término, la montaña de Megido. El problema que tienen algunos es que no se conoce una montaña en Megido, sino se conoce la llanura de Megido, donde se dieron antiguamente algunas batallas. Pero la ciudad de Megido estaba al pie de una cadena montañosa conocida como la cadena del Carmelo. Y esto nos trae el recuerdo de una lucha, de una batalla que se dio también como en el fin del mundo entre dos cultos, el culto a Baal y el culto al Eterno. El profeta Elías fue llamado por Dios para dirigirse al rey apóstata Acab, que era el rey con capital en Samaria, al norte de Israel. Y entonces le dijo: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, sino por mi palabra. Cuando el rey quiso reaccionar, ya Elías se había ido. Y comenzó a haber sequedad, hambruna, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, moría gente, morían animales. La muerte prevalecía por todos lados. Y Elías estuvo en los lugares más apartados de las montañas y recibía sustento divino. Hasta los pájaros, los cuervos, les traían alimento. En la crisis final también, cuando la crisis se desate, el pueblo de Dios deberá huir de las ciudades. Y Dios pondrá mesa en el desierto, como dice el pasaje bíblico. No tendremos que temer porque Dios cuidará de sus hijos. Finalmente Dios le dijo: ve a ver al rey Acab. Y Elías era un profeta de valor. Y cuando el rey Acab lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y entonces respondió Elías: no soy yo, sino tú y tu casa, porque han abandonado los mandamientos de Dios y se han ido tras los Baales, tras una falsa adoración. Entonces dijo Elías: reúneme al pueblo. ¿Y dónde? Fue a la montaña del Carmelo, a cuyo pie, en esa cadena del Carmelo, estaba la ciudad de Megido. Y allí en esa montaña se reunió el pueblo. Y no iba a haber lluvia sin la palabra del profeta. Nadie podía poner ya en tela de juicio ese hecho. Así que bueno, se juntaron los sacerdotes de Baal, el pueblo que había sido engañado, Elías que estaba allí solo defendiendo la ley de Dios. Y el profeta dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y comenzaron los sacerdotes de Baal a bailar y decían: Baal, respóndenos. Gritaban, dicen, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Esto me hace pensar en algunos cultos cristianos que danzan, saltan, se revuelcan, chillan, gritan. Eso no puede alabar a Dios. Me dijo una vez una mujer que participaba de un culto así: a Dios hay que gritarle. Yo le dije: Dios es un amigo y a un amigo no se le grita. Y ahora danzaban, brincaban alrededor. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. No debemos burlarnos de las creencias de otros, pero aquí había llegado un momento final. La vida pendía de toda una nación. La vida o la muerte.
Y comenzó a burlarse y comenzó a decirles, hagan más grande gritería todavía, griten más fuerte. Seguro que Baal es un dios, pero tal vez esté meditando. Y no voy a traducir literalmente lo que dice en el hebreo porque es una grosería. No he visto ninguna versión bíblica que traduzca literalmente. O esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Finalmente se tajaban, se lastimaban, se revolcaban por el suelo. Cuando quedaron exhaustos, le tocó el turno a Elías. Armó el altar del Señor, lo hizo rodear de agua, clamó por el fuego del cielo y del cielo descendió el fuego y la gente dijo, el Eterno, el Señor es Dios. ¿Y qué hizo Elías? Dio la orden de que tomaran a los sacerdotes de Baal y los ahorcó. Porque crímenes, maldades, corrupción, destrucción estaban afectando a todo el pueblo a causa de esos sacerdotes. Y se hizo un juicio. En el fin del mundo parecerá también. Cuando vamos a Apocalipsis 13:13, encontramos que habría un falso Pentecostés al final, porque dice, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra. A los sacerdotes de Baal Dios no les permitió hacer caer fuego del cielo, pero en la crisis final se le permitirá a los adoradores de la bestia, del anticristo, un símbolo. No es despectivo el término en sí, sino se refiere a un símbolo. En contraste con los adoradores del Creador del que habla el primer mensaje angélico, se les permitirá a ellos hacer caer fuego del cielo. Por eso Jesús advirtió que en el fin del tiempo el diablo engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Está llegando el tiempo y ha llegado, en que no podemos depender simplemente de los sentidos para determinar qué es verdad y qué es falso, sino solo en un escrito está, en lo que dice la palabra de Dios. En el Pentecostés cayeron lenguas de fuego del cielo. Pero ahora permitirían hacer caer un fuego espiritual, un descenso de un fuego espiritual. Pero el verdadero fuego que caerá literal es el de Jesús, porque dice la Biblia, vendrá en llamaradas de fuego en la segunda venida para destruir a los habitantes, a los reyes, a los príncipes, a los moradores de la tierra que se habrán rebelado contra Dios. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Otra historia, les gustan las historias, pero estas historias tienen que ver con lo que está pasando hoy y con la crisis final del mundo. El profeta Eliseo, quien sucedió a Elías, estaba anunciando, contando al rey de Israel todos los planes del rey de Siria. Y el rey de Siria, que quería atacar Israel sin causa, se enojó un día con su gabinete y le dijo a sus generales, les dijo, que algunos de ustedes, algunos de ellos los estaba engañando, lo estaba engañando a él, porque le contaba al rey de Israel dónde iba a atacar y cuando iba nunca los podía encontrar. Pero los generales, los servidores del rey de Siria le dijeron, no, nuestro señor el rey. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta del Dios de Israel que se llama Eliseo y le cuenta al rey lo que tú hablas en tu cuarto más secreto. Y como pasa con gente que no tiene discernimiento espiritual, que piensan que son artes, dones espectaculares de algunas personas, entonces dijo el rey, pero vayamos y matemos a ese hombre y se termina la historia. Una mañana se levanta el siervo de Eliseo y mira que hay un enorme ejército sirio alrededor.
y se entera que vienen para quitar la vida al profeta. Y le dice al profeta, estamos perdidos, pero ve este siervo que el profeta está tranquilo y le dijo, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y que vio el profeta un enorme ejército de ángeles con carros de batalla para simbolizar que el ejército del Señor acampa en derredor con el ángel del Señor, en derredor de los que le temen y los defiende, como dijo también David en uno de sus salmos. Así que el profeta oró y Dios le apagó la luz a todos esos soldados de afuera y quedaron ciegos. Así que él salió, les dijo, ¿a quién buscáis? Se los entregó al rey de Israel, y el rey de Israel le preguntó al profeta, ¿qué hago con todos ellos? Matar en frío no es de cristiano, decía un criollo una vez. Perdonen esa expresión que introduzca aquí, pero nadie se pone a dar palos a menos que sea realmente cruel, sin haber realmente pelea, porque esta gente estaba ciega. No, oró el profeta para que Dios les devuelva la vista y le dijo, déjalos ir, y no molestaron más a Israel. Yo quiero conservar esta expresión. Ábrele los ojos para que no vean. Vamos a Apocalipsis 1:7. Miren que vienen las nubes, dice Juan en el Apocalipsis, y todo ojo lo verá, todos lo verán con sus propios ojos. No solamente se abrirán los ojos del siervo de un profeta, sino los ojos de todas las naciones, de todo el mundo, y verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. No se trata de ver con ojos de fe o ojos espirituales, porque dice el pasaje que incluso quienes lo traspasaron y también lo verán, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¿Con qué ojos de fe lo van a contemplar si van a clamar a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos? Vendrá así como lo habéis visto ir al cielo, dijo Jesús. Mateo 24, 30 y 31. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si se van a angustiar, ¿con qué ojos de fe lo van a poder realmente ver? Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Sí, los redimidos serán juntados. Jesús vendrá como lo vieron ir al cielo, dijeron los dos varones, ángeles, cuando Jesús fue arrebatado de ellos y cubierto por una nube. Y vendrá en una nube. Seremos arrebatados, dijo el apóstol Pablo, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. No quedaremos acá en la tierra como están diciendo algunos. Nos llevará a la casa de su Padre. Iremos a la casa de papá, del Padre, Dios, que nos adoptó en Jesús como hijos. La batalla se la describe en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Se representa a Cristo montando un caballo y su ejército de ángeles también montando a caballos, como se daba en la costumbre antigua entre los ejércitos. Vi el cielo abierto, dice Juan, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace guerra. Es muy difícil encontrar aquí en la tierra una guerra justa, porque aunque puedan invocarse motivos nobles, a menudo esos motivos nobles están minados de propósitos egoístas. Pero esta lucha, esta pelea, esta guerra es con justicia. Con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Muchas diademas o coronas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él.
Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo que él dice, lo que él hace, proviene directamente de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Destruirá a las naciones. Vino hace 2000 años atrás a salvar a las naciones, pero la segunda vez no vendrá para decir, muy bien, muchachos, se están portando bien, ahora puedo venir y estar en paz con ustedes. No, vendrá a destruir las naciones, los reinos de este mundo, los gobiernos, todos los sistemas serán destruidos cuando Dios intervenga definitivamente en la tierra. Y dice que las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor del castigo de Dios. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pisará el lagar del vino de la ira y del castigo de Dios. Pude ver años atrás, se me indicó cómo es que se formaba el vino antiguamente. Era un muchacho, estaba comenzando la adolescencia en Chile, cuando trajo mi padre, que era el gerente de la institución, un enorme tanque con jugo de uva, y algunos abrían una llave y se ponían a tomar, y yo tomé, y mi padre me dijo, vete a lavar la boca. ¿Por qué? Dice, y no sabes cómo se hacía eso. Allí lo hervían y lo guardaban en botellas para el invierno. Hirviendo se purifican muchas cosas. Pero solían poner a hombres en un gran latón con uvas hasta aquí y se ponían a pisar. De esa forma hacían el vino antiguamente. ¿Cuán higiénicos estaban de la cintura para abajo? ¿Quién lo podía determinar? Pero antiguamente se lo hacía así. Estaba dando conferencias en una ciudad en Argentina hace unos meses atrás y había un amigo que había conocido y cantado en mi coro que antes de convertirse a la fe adventista, él había sido ingeniero que trabajaba en la preparación de vinos en la provincia de San Juan. Y le dije, ¿hacen todavía vino así? Y me dijo él fuerte desde el fondo, lo llaman vino patotero. Todavía siguen haciendo algunos así. La Biblia representa el lagar como el lugar en donde el vino es símbolo de la sangre también, en donde un ejército pisaba sobre los cadáveres de los demás derramando sangre. Y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos en esta globalización en la que estamos entrando. Estarán todos unidos en el momento final. ¿Pero para qué? Para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19, 19 al 20. Pero la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, el protestantismo apóstata que caerá en esos engaños finales y está cayendo con toda clase de milagrería. Los dos fueron arrojados vivos, dice, en el lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Elena de White vio una visión, tuvo una visión, donde vio la venida de Cristo. Yo quiero compartírsela porque es la descripción más maravillosa que jamás leí sobre la venida de Cristo. Pronto, dice, aparece en el este. ¿Dónde? En el este, en el oriente, los reyes del oriente, como el relámpago que sale del oriente, dice. Pronto aparece una pequeña nube negra. Verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? La nube que lo ocultó cuando ascendió al cielo. Él vendrá de la misma manera, una nube lo traerá. Y pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano.
Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella está el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, cita Apocalipsis 19 que leímos hace unos momentos. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego, cita Habacuc 3, versículos 3 y 4. A medida que va acercándose a la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por fin, por fin. En la séptima trompeta, todos los cielos, dice, te damos gracias porque has asumido tu inmenso poder. Todo el universo aguarda ese encuentro final de Cristo con los redimidos de todas las edades. Todo el universo aguarda el momento de la redención final y cuando se acabará con el mal para siempre. Qué maravilloso será contemplar a Cristo en toda su gloria. Vendrá en las nubes de los cielos. Es maravilloso saber que todo ojo lo verá. Habrá ojos de amargura, habrá ojos de tristeza, habrá ojos de dolor, de angustia, de desesperación. Pero habrá ojos de éxtasis, de alegría inmensa, porque se dará el potente y largo grito de victoria, en donde por fin se habrá logrado la redención, y dirán lo que anticipó en ese pequeño Apocalipsis de Isaías, capítulos 25, versículo 9, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Querido amigo que me escuchas, la batalla final está a las puertas. Nos toca a nosotros prepararnos para decidir de qué lado, en qué bando formaremos parte. Querremos estar con el bando del Señor. Estarán con Él los que son llamados, escogidos y fieles, dice el Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Querrás estar tú también allí. Te invito que inclines tu rostro para buscar al Señor y a pedirle que a través de las tantas providencias, tantos caminos de la vida, podamos todos encontrarnos en ese día eterno. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes a comprender las grandes verdades de tu palabra y estar preparados para tu venida. Queremos obtener la victoria. Dánosla, Señor, ahora en una dimensión espiritual para que puedas escribir mediante tu espíritu tu ley en nuestros corazones
y que en la sangre del Cordero podamos limpiar nuestros pecados y estar en pie ante tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.